nos acoge. Y hoy tenemos un acto muy especial y muy esperado, la presentación de A pesar de sus ojos, la antología poética de Javier Egea, de 1969 a 1999. Y le voy a decir, nos acompañan en la mesa, por orden de, ¿cómo están? Lucía Noguera, Jairo García Jaramillo, Mariana Lozano, editora de Brújula, y Alfonso Salazar. Vamos a contar también con la participación de la Escuela Remiendo Teatro en la lectura de poemas, y vamos a iniciar la sesión con la lectura de uno de ellos. Sin más, si parece, le damos la bienvenida. Gracias. Noche canalla. Yo no sé si la quise, pero andaba conmigo. Me guiaba su risa por la ciudad tan gris. Ella tenía en su boca colinas de Ketama, y el cielo de sus ojos me pintaban de añil. Yo vi tantas estrellas como ella puso siempre en aquel cielo raso como un paño de tul. Ella llevaba el pelo como la Janis Joplin, y los labios morados como el perfecto amor. La he perdido en un bosque de jeringuillas brillantes, por donde nos decían se llegaba al mar. Se fue sobre un caballo de hermosos ojos negros. Por más que yo muera, no la podré olvidar. Bajo el cielo ceniza me conducen mis piernas. Esta noche no tengo ni esperanza ni amor. Solo queda el calor de mi pobre navaja. Hoy me he visto la cara de un retrato robot. A pesar de sus ojos, he salido a la calle. A pesar de sus ojos, me ha tocado vivir. En un barrio de muertos me trajeron al mundo. Esta noche canalla, no respondo de mí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Estamos felices de volver a reunir gran cantidad de gente interesada en la obra de Javier Egea. Como muchos ya sabréis, desde nuestro nacimiento como editorial, hace poco menos de un año, uno de nuestros propósitos a corto plazo era recuperar la obra de este gran poeta y hacer lo posible para darle la difusión que merece. No solo entre los que ya conocemos y admiramos su poética, sino entre el público que no ha tenido la oportunidad de acercarse a su verso. Es obligatorio, un día como este, mostrarse agradecido con aquellos que han hecho posible que este proyecto, una antología con lo más representativo que escribió Egea, haya podido editarse. Detrás de cada libro que ve la luz hay más gente involucrada de lo que parece a primera vista, y en este caso la lista es muy amplia. Mi compañero en esta aventura, Víctor Miguel Gallardo Barragán, y yo queremos darle la importancia que merecen a todo ello. En primer lugar, quiero agradecerle a Elena Capetillo por haber confiado desde un primer momento en Esdrújula Ediciones, tanto para la reedición en formato electrónico de toda la obra de Javier como para esta ambiciosa antología, a Open Cultura, y en especial a Alfonso Salazar por su gestión y por todas las facilidades dadas para que hayamos llegado a buen puerto, a Lucía Noguera por la elaboración de una excelente guía didáctica que complementa a la perfección este volumen y de la que después ella nos hablará, al Centro Andaluz de las Letras por acoger en su programa Letras Capitales esta presentación editorial, a la Biblioteca de Andalucía y todos sus trabajadores por hacernos sentir como en casa cada vez que traspasamos el umbral de este edificio, a Pablo Rodríguez, Antonio Arena, Gonzalo Capa y el resto de periodistas que se han hecho eco con gran cariño de este acto y de esta publicación, a la Escuela de Teatro Remiendo y especialmente a José Antonio Meca y a los compañeros Antonio Fernández, Ana Ortega, María Rosario Castellano, Mario Martín y Encarni Torres por participar en un acto tan especial para nosotros y darle voz a los poemas de Javier. Y como no podía ser de otra forma, sobre todo a Jairo García Jaramillo, responsable de la selección de los textos incluidos en A pesar de su ojo, y autor del magnífico estudio, digo magnífico, ya lo leerán y verán que llevo razón, estudio introductorio de su vida y obra que abre el libro. Sin Jairo, este proyecto habría sido literalmente imposible. Así que muchas gracias, Jairo. Algunos recordaréis que en la pasada Feria del Libro de Granada, durante la presentación de la edición digital de Serenados del Viento, que era uno de nuestros primeros actos como editorial, afirmé que Esdrújula Ediciones no iba a publicar a Javier Egea en papel. No es que mintiera,
es que en ese momento era la pretensión que teníamos, centrarnos en la difusión electrónica de su obra, especialmente interesante para los lectores de poesía del otro lado del Atlántico. Sin embargo, aquel mismo día, tras la presentación, con un café, ¿no?, una conversación con Alfonso Salazar, pues nos mostró la necesidad de cubrir un hueco, casi una necesidad, la de hacer llegar la obra de Egea a un público más amplio, aquí mismo en Granada, el público más joven. Llegamos a la conclusión de que sería interesante la edición de una antología que incluyera un breve estudio sobre Egea, su tiempo y su poética, además de una guía didáctica complementaria para ofrecer a los profesores y estudiantes de secundaria y bachillerato de nuestra provincia un libro interesante que sirviera como una primera aproximación a la obra de Javier. La presentación de esta tarde supone tan solo el primero de los muchos actos que alrededor de su obra vamos a organizar en los próximos meses. Ya están confirmadas 2 presentaciones más en Guadí, en Baza, y en la próxima Feria del Libro de Granada, exactamente el 29 de abril, a las 8 de la tarde, fecha del cumpleaños de Egea, se celebrará un homenaje de los músicos de Granada, que contará con la actuación en directo del grupo Alendra y la participación de algunos de los artistas más representativos de la música granadina en la actualidad. Día antes, el 13 de abril, Juan de Loxa, nuestro querido amigo Juan de Loxa, presentará esta antología en la librería Rafael Alberti de Madrid, uno de los templos de la poesía en nuestro país. Aparte de todo esto, el próximo otoño procederemos a la edición digital del tercer libro de Javier, Argentina 78, que por supuesto será en la tertulia con nuestro querido Tato Révora, que tenemos por aquí, porque ese libro no lo concebimos en otro espacio que no sea la tertulia, tras los que ya hemos publicado Serena Luz del Viento y A Boca de París. Además tengo una primicia que hemos estado, en realidad son 2, que hemos estado reservando para esta tarde. Durante el próximo mes de abril, Esdrújula Ediciones celebrará su aniversario, para lo cual hemos diseñado una campaña a nivel nacional en la que participan más de 60 librerías. En Granada contaremos con el apoyo de la librería Teorema, a la que también quiero darle las gracias por su apoyo logístico y la venta de libros aquí en la biblioteca. Contaremos también con la librería Picasso, Agapea, Babel, Ubu Libros, además de Piper y 1616 Books en Guadí y Salobreña respectivamente. Pues bien, para esta campaña hemos preparado una edición novenal, Esdrújula Poética, que se regalará a todos los lectores que compren un libro de la editorial durante dicho mes y que incluye poemas de todos los autores publicados en nuestra colección Diástoles, por nombres como Ida Vitales, Eduardo Chirinos y por supuesto Javier Egea. Y no solo eso, en la portada, ilustrada por el artista granadino Alfonso Perro Raro, os encontraréis con los versos del poema de Javier, Noche Canalla, que acabamos de escuchar y que dan también título a esta antología. Os puedo asegurar que desde Esdrújula Ediciones seguiremos trabajando para que los versos de Javier Egea lleguen al mayor número posible de lectores. Esperamos conseguir, como se suele decir por las redes, que no haya ni un día sin poesía y, si es posible, ni un día sin la poesía de Javier. Y al público también algo que ya hemos hablado aquí con el amigo Alfonso, que es nuestro interés por recuperar el premio de poesía Javier Egea desde la editorial. Así que espero que en los próximos meses podamos daros noticias favorables al respecto. Eso también ocurrirá, os lo aseguro. Y sin más le cedo la palabra a Alfonso Salazar. Muchas gracias por la escucha. Bueno, sois todos testigos de lo que ha dicho el premio Javier Egea, ¿no? De que, te lo digo por si luego voy a hablar con ellos y me dicen que no se acuerdan, ¿no? Tengo bastantes testigos. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta presentación y muchas gracias a... Bueno, si me pongo a enumerar ahora yo, pero sobre todo también a Esdrújula, a Mariana y a Víctor por estar ahí, a Jairo por el trabajo que ha hecho y a Lucía. Y bueno, hace un tiempo, ahora un par de años, se puso en contacto con nosotros Elena Capetillo, la titular de los derechos de Javier Egea, para que nos dedicásemos a la gestión de su obra. Ahora mismo seguimos estando, digamos, como en que están saliendo unos gestores y entrando otros, ¿no? Y todavía nos cruzamos por los pasillos. Pero bueno, los proyectos que nosotros queríamos llevar adelante ya están cuajando. El primero era, como ha mencionado Mariana, la digitalización de la obra. Es curioso cuando se pone en contacto contigo gente sobre todo de América Latina, de lo que cuesta un libro o llevar un libro allí. Es impresionante con lo fácil que es llevar capitales a paraísos fiscales, lo que cuesta llevar un libro a América, ¿no? Y bueno, esa era la intención sobre todo de la digitalización de la obra, ¿no? El tener también ese otro formato que estuviese dispuesto al público. Hay una antología
que se está convirtiendo como los billetes de 500 euros y Bin Laden, ¿no? Algo que nadie ha visto, que es la antología Soledades, ¿no? Aquella que dejó preparada Javier. Sigue estando ese proyecto de publicar esa antología, lleva su camino, y en tanto, pues planteamos eso, que quizás hacía falta un libro que fuese accesible y que fuese asequible. La obra completa que ha hecho y ha editado Bartleby es imprescindible, es una referencia para conocer la obra de Javier Egea, pero creíamos que faltaba ese libro, digamos, iniciático en el poeta, ¿no? Ese libro que en un momento dado uno puede comprar y regalar a alguien que viene de fuera para decirle, mira, en Granada no solo Federico, sino que también puedes leer a Javier, a Quisquete, ¿no? Y creíamos que ese libro faltaba, que era el libro que, sobre todo eso, que da accesibilidad y es también un libro asequible, que también creo que es muy, muy importante. Y queríamos también darle esa dimensión de libro de didáctica, de libro que pudiese... La poesía de Javier es curioso, yo me recuerdo con él cuando íbamos, bueno, gracias a Tato que nos metió un montón de veces en ir a institutos. De hecho, una vez estuvimos en el de José Carlos, con José Carlos presente. y cómo la poesía de Javier calaba de una manera tan fácil en el público joven, cómo le enganchaba enseguida, ¿no? Él también ponía de su parte en las lecturas, ¿no? Pero creíamos que ese libro también debía tener la dimensión de ser un libro que pudiese llegar a la gente joven en los institutos. Vamos haciendo camino, la edición digital sigue, ahora hemos parado un poquito, ¿no? Con este se nos ha cruzado, pero sigue. La idea es que a lo mejor dentro de, calculamos, de 4 o 5 años esté toda la edición digital disponible en la red. Y bueno, poco a poco pues vamos dando pasos. Se ha hablado mucho acerca bueno, que uno de nuestros objetivos es que todo lo que son los documentos manuscritos de Javier, que ahora mismo se están utilizando sobre todo para dar por finalizada la obra completa, ¿no? Una vez que esté publicada toda esa obra completa, pues esos materiales estén en Granada y estén en algún sitio donde puedan estar bien catalogados, bien cuidados y sobre todo a disposición de todos los estudiosos de la obra de Javier, que los hay repartidos por medio mundo, porque nos llaman gente desde Estados Unidos, desde Italia o desde Rusia, ¿no? Interesados en la obra de Javier Egea y que para conocerlo, pues bueno, lleguen a Granada. Me van a permitir la broma que no sé cuál va a llegar antes, si el de Federico o el de Javier Egea. Yo creo que van a llegar los dos en nadie, me parece. Bueno, en algo soterrado por la charla. Es como va a llegar todo a Granada. Bueno, yo quería darle paso a Lucía porque creo que una de las particularidades que va a tener esta publicación es que va a tener un vínculo a una página web. Todavía no está disponible, estamos en ello. Esperamos que en pocos días ya esté, lo que es pasado Semana Santa, ya esté disponible. Va a contar con un material didáctico que va a estar al que va a tener acceso el profesorado para poder trabajar con sus alumnos la obra de Javier. Así que voy a darle paso a Lucía para que nos cuente un poco, si les parece, en qué consiste ese material. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir esta tarde, a Alfonso, a Drújula Ediciones y a Jairo por haberme invitado a participar en este proyecto. Y como decíamos, esta antología, aparte de ser interesantísima por los poemas que contiene, lo es por esa otra versión didáctica que hemos querido plantear para hacer a Egea más accesible y que sea leído nuevamente en los institutos. Me gustaría recordar que, como ya habéis comentado también, Egea visitó en muchas ocasiones los institutos, recitando su poesía, recitando también a otros poetas, y él disfrutó mucho de esta experiencia y habló muy bien de cómo los alumnos disfrutaban con la poesía y eran mucho más inteligentes y estaban mucho más entregados de lo que a lo mejor inicialmente se suele pensar.
Por eso hemos rescatado una cita que la incluimos también en el cuaderno de trabajo, en la guía didáctica, y para introducirla, y que quiero compartir aquí porque es realmente revelador. Dice así: de mi andanza por muchos centros escolares he aprendido sobre todo a no infravalorar a un público considerado por los pedantes demasiado inmaduro para comprender la profundidad de su poesía. Al contrario, siempre encontré la mejor disposición entre los alumnos, quienes, tras escuchar la lectura, tantas veces me sorprendieron con preguntas inteligentes y comprometedoras. Es interesante, además, recordar que Javier Egea se inició muy joven en la poesía, con apenas 15 o 16 años, precisamente en esta adolescencia, y quizás esa poesía adolescente es la que mejor llega a un público como el de los institutos, que tiene un sentir y una inquietudes similares en esas edades, ¿no? Y además puede constituir la puerta de entrada ya no solo al resto de la poesía de Egea, sino también a la poesía de otros grandes que le influyeron a Egea y que están también muy presentes en las aulas de literatura, como pueden ser Antonio Machado, García Lorca o Jaime Gil de Biedma. Otro rasgo que estaba muy presente en Egea y que también creo que es interesante para conectarlo con los adolescentes es el de la rebeldía. De manera que creo que por ahí, como decía también Alfonso, se puede conectar mucho a Egea con los institutos y con los alumnos, porque resulta muy atractivo. Para elaborar este material, pues me he basado en primer lugar en los poemas que ofrece la antología, de los que hemos seleccionado en torno a unos 15 o 20 poemas, y por otra parte en la bibliografía existente sobre Egea, los estudios de Jairo y de otros especialistas, y haciendo un compendio de todo ello, pues he establecido unas 6 sesiones o 6 bloques para trabajar. En la primera sesión o en el primer bloque llevaríamos a cabo una aproximación general a la trayectoria y a la evolución poética de Egea, centrándonos sobre todo en las influencias que recibe, porque es muy interesante precisamente en esta etapa escolar conectar, por ejemplo, con el romanticismo, con el surrealismo, con la poesía social. En el segundo bloque o en la segunda sesión ya nos centraríamos en lo que hemos considerado una primera fase, una primera etapa de Javier Egea, que sería la compuesta por su obra Serena Luz del Viento, A Boca de París y Argentina 78. Son 3 libros muy diferentes entre sí, pero que manifiestan ya la evolución y esa manera constante de reinventarse de Egea y de búsqueda. Y es verdad que son poemas muy diferentes, los poemas neorrománticos, no más adolescentes, del primer poemario, y los poemas políticos de Argentina 78. En tercer lugar, en esa tercera sesión, el tercer bloque, ya nos centraríamos en una obra clave en Javier Egea, que es Tropomares, en la que por fin podemos decir que encontró esa forma de hacer poesía que estaba buscando, y por eso hemos considerado que es interesante dedicarle una sesión entera a trabajar los poemas más interesantes y ahí ver cómo de verdad surge ese verdadero Egea, ¿no? Igual de importante que Tropomares es Paseo de los Tristes, que sería la culminación de ese proceso de poesía materialista, de poesía relacionada ideológicamente con el marxismo, y ahí a este poema se le dedicaría la cuarta sesión. En quinto lugar, la quinta sesión, el quinto bloque, se dedicaría a la otra sentimentalidad. Me parecía interesante relacionar, que así estuvieron, a Javier Egea con los otros poetas de este movimiento que surgió en Granada en los 80, y me parece también muy interesante aportar fragmentos de los diferentes manifiestos, tanto de Luis García Montero como de Álvaro Salvador, incluso algunas declaraciones sobre el movimiento que hizo también el propio Egea, y comparar aquí algunos poemas de Egea con otros de otros miembros de la generación. Y puede verse cómo existen esos vínculos, esos puntos en común a nivel ideológico y a nivel poético. Y por último, reservaríamos una última sesión, un último bloque a las últimas obras de Egea, que serían Raro de Luna y Los sonetos del Diente de Oro. Aquí las conexiones serían fundamentalmente con el surrealismo, con una poesía ya un poco más experimental, y podríamos decir que va desembocando en un agotamiento, en un progresivo alejamiento de Egea de la poesía hasta ese silencio tan definitivo y tan triste. En todas las sesiones ofrecemos, como hemos indicado, pues, algunas orientaciones teóricas básicas, acompañadas con numerosas citas y declaraciones del propio Egea, como la que leían
anteriormente y que resultan muy interesantes porque sabemos así por palabras del propio poeta cuáles eran sus intenciones y sus ideas poéticas en cada una de estas fases. Y además también, junto a los poemas extraídos que se van a trabajar de cada uno de los poemarios mencionados, al final de la antología hay una sección con algunos de los poemas que aparecieron de manera dispersa, o incluso algunos que no aparecieron, y gracias a que tenemos la fecha de composición hemos ido incluyendo también en cada uno de los bloques, ya que responden a las mismas intenciones poéticas, ¿no?, como decíamos, de cada una de las etapas. Y sobre los poemas, pues hemos planteado una serie de actividades de carácter muy diverso, relacionadas en la mayoría de los casos con el contenido, pero también con cuestiones de métrica, de léxico, de estilística, de intertextualidad, es algo que he querido también remarcar mucho, todas esas conexiones que presenta Egea con otros grandes maestros, y también relacionándolo con otras manifestaciones artísticas como la pintura o como la música. En conclusión, en mi opinión, yo creo que es una de las mejores formas de reivindicar a un poeta de la talla de Javier Egea es llevarlo a la aula y llevarlo a los institutos, ya que verdaderamente el sentir, esa sentimentalidad y ese lenguaje de Egea, que es el de nuestro tiempo y el de ahora, llega mucho más a los alumnos que a otros, porque son contemporáneos. Y además les puede servir para conectar nuevamente con esos grandes poetas de la historia de la literatura, en un viaje de ida y vuelta muy rico y muy interesante. Y podemos manifestar que el currículum, en cierto modo, puede hacerse más amplio y más flexible, sobre todo más atractivo con poetas como Egea. Y le cedo la palabra a Jairo para que termine explicando este libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acudir a este acto, por renunciar a disfrutar de cualquier otro modo esta tarde de primavera y dedicarla a la poesía, que es un acto de cultura siempre muy necesario en todo lugar. Llenar un aforo como este para hablar de literatura pues es algo más o menos habitual en nuestra ciudad de Granada, estamos acostumbrados a ello, pero no por eso debemos pasar por alto el valor que la cultura tiene frente a la barbarie y por qué no el privilegio que supone poder venir cómodamente a afirmarnos en un acto de cultura en los tiempos que corren, cuando tanta gente en todo el planeta está ahora mismo intentando luchar por salvar la vida, por alimentar a sus familias, por encontrar trabajo, por pasar la noche bajo techo. O incluso, y bueno, quiero tener aquí un guiño especial con la situación de los refugiados sirios, que sí son muy bienvenidos, mientras ven llorar a sus hijos en el barro. Creo que tratándose de un poeta como este, que creyó firmemente en que el arte debía servir para luchar contra la explotación, pues no debemos olvidarnos de este privilegio, de venir aquí a pasar un día, una tarde, ¿no?, hablando de poesía. Bueno, creo que además es una tarde muy especial para los que estamos aquí, pues justamente porque nos une a todos la celebración de la poesía, y más en concreto, por supuesto, la celebración de un poeta granadino, Javier Egea, que desgraciadamente ya no está entre nosotros porque decidió abandonar la vida en el verano de 1999, pero cuya figura está comenzando a adquirir poco a poco la dimensión que le corresponde. Una figura de gran alcance, que destaca no solo como poeta local, evidentemente, sino como uno de los grandes poetas del último tercio del siglo XX en lengua española. Lo que estamos presentando hoy aquí, esta tarde, es la primera antología poética de su obra, que engloba sus 6 libros publicados en vida y una selección de los poemas dispersos e inéditos que se fueron publicando, agrupados desde 2011 en sus obras completas, en la edición que llevó a cabo la editorial madrileña Barleby, como ha comentado Alfonso, en la que yo trabajé para ese segundo volumen de la poesía dispersa e inédita. Y bueno, pues creo que cabe efectivamente agradecer también a aquellos editores, a Juan Antonio Hernández, José Luis Alcántara, Pío Alcántara, el impagable trabajo que han hecho durante más de una década para conservar la obra, transcribirla minuciosamente, una letra complicadita a veces, y la edición de los textos bueno, pues en formato de imprenta, ¿no? Si tienen el libro, bueno, habrán visto que hemos incluido, y esto es un detalle de buen gusto de la editorial que queríamos compartir con los lectores, en las páginas finales, previas al índice, pues algunos de esos manuscritos donde se aprecian las tachaduras, bueno, pues las dudas, los titubeos del taller del poeta, ¿no? Y eran
un regalo que yo creo que el lector pues, va a agradecer sin duda, ¿no? Y que es parte pues, que convierte al libro en un objeto más bello, ¿no? Un objeto bello. Junto a esa portada estupendísima que ha elaborado Perro Raro, y que lo convierte pues, en un objeto que además hemos pretendido que sea económico dentro de lo razonable para que llegue a un público amplio, ¿no? Bueno, me van a permitir una metáfora culinaria, ya que durante siglos la crítica ha concedido al gusto la más alta valoración y aún sigue haciéndolo. Para muchos lectores un libro es bueno si me gusta o si no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo esa metáfora culinaria, este libro sería el aperitivo para entrar al plato fuerte, que sería la lectura de su obra a fondo, libro a libro, digamos, de un modo más amplio y de un modo más detenido. Y bueno, este libro que, como ha contado Mariana, pues sale de una conversación entre ellos, pero que también yo había proyectado hace unos años, cuando empecé a investigar en la obra de Javier Egea y vi que hace aproximadamente una década, pues una antología sería el vehículo quizá más fácil, el más directo para encontrar lectores. Bueno, pues yo creo que se trata de un libro necesario porque sirve para abrir el apetito al tiempo que es suculento en sí mismo, es decir, que es bastante nutritivo, ¿no? Como verá el lector si lo compra, ¿no? Bueno, como toda antología, bueno, a pesar de sus ojos, que recoge 30 años de escritura del poeta Javier Egea, bueno, pues es un libro en el que el lector debe confiar en el antólogo, ¿verdad? Esto sucede en todas las antologías, en este caso el antólogo soy yo, pero nunca hay que olvidar que el antólogo, más o menos conocedor de la obra, en cada caso, no tiene mayores prerrogativas en el fondo que las de ser un lector más que orienta la lectura de los demás. Y en este sentido, pues espero no traicionarle, ya sé que bueno, muchos lo han comprado, espero que, bueno, que mi trabajo se vea recompensado con una buena acogida por parte de los lectores. Confío en mí, Alfonso, confío en mí, Elena, por supuesto, confío en mí, Mariana. Pues bueno, espero que el lector también confíe en el libro que adquiere. Bueno, el prólogo ha tratado de recoger en tres partes, por un lado, la situación en la que el poeta había quedado, como ustedes sabrán, durante demasiados años. Su situación fue poco menos que la de un segundo plano. Quedó recluido, bueno, excluido de antología, de panorama poético por parte de la historia y de la crítica literaria. Y bueno, es una figura que injustamente, desde luego, pues estuvo ahí en una esquina, ¿no? En el rincón, esperando, porque también, en cierto sentido, por su decana, y aquí hay una serie de causas multifactoriales, ¿verdad? Pero bueno, la situación es esta, y desde luego pues ahí se analiza, ¿no? De una manera breve, de una manera sucinta, pero cualquier lector que se acerque a Javier Egea pues, debe saber, si no lo sabe, que evidentemente fue su situación en el mercado editorial y en la historia de literatura anómala, desde luego anómala, una anomalía que hay que superar de una vez. La segunda parte de ese prólogo, pues, digamos, recorre la obra de una manera rápida, intenta ese recorrido que ha hecho Lucía, que evidentemente no voy a repetir, ¿no? Por sus distintas fases o etapas, si queremos, ¿no? Que bueno, se superponen, pero realmente son distintas. Hay un quiebro, sobre todo en el viaje a la isleta del Moro del año 80, como todo el mundo que conoce a Javier Egea sabe, y un quiebro final también después de Raro de Luna, en el que él intenta pues, no someter a la poesía a la rutina de sí mismo, de la palabra que dice una y otra vez lo mismo, para sino saltar a una esfera nueva, a lo mejor sin conseguirlo, o a lo mejor sin poder conseguirlo, para entrar en una fase diferente, ¿no? en una etapa muy innovadora y muy atractiva para los poetas, y que está empezando a influir también en otro tipo de escritor joven, ¿no? En otra corriente literaria, ¿no? Ese Raro de Luna. Finalmente, bueno, pues lo que se refiere a la antología, no me quiero extender mucho, porque además lo que queremos es escuchar a los actores leer los poemas y disfrutar la palabra de Javier Egea, ¿no? Pues se hace un recorrido por los diferentes libros, se le da menos importancia evidentemente a los primeros libros, porque él mismo, según se recoge en una declaración, esa tercera parte del prólogo, donde explico los criterios de edición, él mismo daba menos valor a su obra primera, evidentemente porque bueno, pues el salto está, como insisto, en repetir, en la isleta del Moro, en el año 80, es decir, a partir de Topomares. Se recogen menos poemas de los primeros libros y se intenta recoger pues, bueno, una cantidad mayor de textos de Topomares, de Paseo de los Tristes y de Raro de Luna, que son, digamos, su obra más importante, ¿no? Yo, por ejemplo, no he considerado Sonetos del Diente de Oro un libro como tal, puesto que no fue publicado en vida del poeta, sino en el año 2006,
Y sí fue un proyecto que él dejó en una de las carpetas donde estaba el trabajo que bueno, pues pensaba, que quizá quería acabar, pensaba terminar, o estaba terminado, más o menos, dependiendo del grado. Ahí se encontró, por cierto, como decía Alfonso, el índice completo, minucioso, de la antología Soledades, que él iba a titular Soledades, que es muy diferente de esta, como yo explico ahí también, brevemente, ¿no? Porque iba a recoger, iban a ser una especie de obras completas, ¿no? Una obra, más bien una obra selecta, ¿no? Y otra segunda antología, donde él pensaba recoger sus 3 libros, El Raro, Paseo y Trocomares, junto a unos poquitos, muy pocos poemas dispersos, que sería otra segunda antología y cuyo índice se conserva en el archivo del poeta. Esta es diferente, esta sería una mezcla quizá entre las dos, ¿no? O no una mezcla, quizá una alternativa a esas dos, ¿no? Sería una especie de compendio en el que está una parte final que yo incluyo como otros poemas. Y en esos poemas variados, dispersos, sueltos, como queramos denominarlos, pues se incluyen algunos de los inéditos que, como recordaba, pues yo mismo prologué, no edité, pero prologué en el tomo segundo de su completo. Entonces de ahí hemos seleccionado algunos. No son inéditos, aunque algún lector pueda ver que lo pone. Se ha mantenido el llamarlos inéditos para que el lector entienda que no se publicaron en vida del poeta, ¿no? Pero evidentemente este libro no contiene ningún poema inédito, ¿no? Ya fueron publicados en el 2012, ¿no? Y bueno, seguramente Javier Egea no habría querido publicar muchos de esos poemas inéditos. Yo estoy convencido de que ese material que salió a la luz pues no habría sido aprobado por él, estoy seguro. Porque ahí había algunos poemas pues, a medio hacer, sin terminar, algunos esbozos. Se trata más bien del taller literario que tiene un interés especial para el lector más especialista. Entonces yo de ese material he recogido los que considero, de esos poemas inéditos sobre todo, pues los más interesantes. Es verdad que en ese libro, en esa parte de poemas inéditos, sí que hay textos perfectamente terminados, ¿no? El caso de poemas como Teresa, que se incluye aquí, porque es un poema más magistral, una obra maestra de la poesía española contemporánea, a mi juicio, y que permanece inédito en un cajón, en una carpeta durante toda la vida del autor. Y bueno, en este sentido sí que algunos de ellos pues, sí que tenían un valor genial, y en ese tomo segundo, pues en esta selección que hemos hecho al final, pues destacan ciertamente algunos textos, ¿no? Pero el poeta no habría aprobado, estoy seguro, la mayor parte de ellos. Bueno, se recogen, pues si tienen el libro, pues verán en esa sección final, pues Noche Canalla, las coplas de Carmen Romero, en fin, los poemas sueltos en esa última sección, la Primera Comunión, la balada de los hombres por el sur, que enlaza a Egea con el manifiesto Canción del Sur, ahora que rescatamos también a Carlos Cano. Hay un poema que se titula Sobre estos leños, que fue censurado y está aquí como muestra, no tanto por su valor como por el hecho de que la censura que existió en este país, que a algunos se nos olvida, ¿no? A algunos se les olvida, dijo que ese poema no podía ver la luz, ese poema era inmoral, y tachó la segunda estrofa porque decía, bueno, tu sexo está en ascuas, en fin, si quieres podemos verlo, ahí está literalmente, ¿no? Es decir, cosas incomprensibles, ¿no? Algunos poemas que han circulado más bien. Se recoge también una parte de ese famoso Requiem que sonó durante un tiempo, pero que no llegó a terminar. Un poema, o un largo poema dividido en varias partes, que él escribió a la vez que Paseo de los Tristes, y que sin embargo, pues ya digo, no terminó. Algún excluso, muy interesante, de la parte inicial de Paseo de los Tristes, de eso que se llama una sección Renta y Diario de Amor, ¿no? Son unos poemas bellísimos, ¿no? Y que él excluyó algunos, y aquí se incluye ese Recibo Sucio, por ejemplo, que es uno de ellos. Bueno, hay sonetos, hay algunos epigramas que estaban dispersos, ya digo, las coplas de Carmen Romero de plena actualidad. No hay que olvidar que en esa página 124 que aparecen las coplas de Carmen Romero, le recordaba, díselo, Carmen Romero, díselo, dile que estamos aquí, que él parece estar allí. Carmen Romero era la mujer de Felipe González. Díselo, Carmen Romero, dile que estamos aquí, que él parece estar allí, y es aquí donde lo espero. Dile que ningún obrero entiende que un presidente mande guardias a su gente, en vez de mandar trabajo. Díselo, que aún florecen a miles banderas del sueño obrero. Díselo, Carmen Romero. Este está en plena actualidad, como saben. Y bueno, pues algunos de esos poemas
están incluidos aquí. Y una sección final que, bueno, que creo que es ciertamente original, que a Mariana le gustó mucho y a Víctor también, y entonces pues la hemos incluido. Son unos fragmentos que aparecen ahí. Yo le puse este nombre un poco, bueno, creo que ilustrativo, fragmentos para una poética, y que son no más que, bueno, pues fragmentos de entrevistas, de algunas conferencias, son esas páginas finales en letra cursiva, fragmentos de entrevistas, de algunas intervenciones, precisamente de algunas charlas de instituto, donde se recogen reflexiones del poeta que pueden servir pues al lector y al investigador pues para, bueno, completar un poco la visión de la obra, ¿no? Algunos fragmentos de verdad interesantes, donde, bueno, pues él reconoce su filiación con el profesor Juan Carlos Rodríguez o con la poética, evidentemente, de Luis García Montero, de El Salvador, ¿no? Donde habla de cómo ellos fueron un grupo no unido, dice él, al modo surrealista, sino cada uno haciendo cosas diversas. Su herencia impagable con Rafael Alberti o con García Lorca, en fin, fragmentos donde yo creo que por primera vez se reúnen de esta forma. Es verdad que esto está publicado en la prosa, claro, pero al ser esto una selección, pues se publica por primera vez recogida como tales, y creo que han convertido al libro pues en un libro muy atractivo. Pero claro, esto, como lo he dicho yo, bueno, lo he hecho. Y bueno, evidentemente yo no soy el autor, ¿no? del libro, Javier Egea, y pues quiero que, claro, sirva también como homenaje, después de muchos años de investigación, pues también como termino diciendo ahí, ¿no? Como homenaje mío, pero de todo, a la memoria del poeta. Y bueno, esto es todo lo que yo tengo que decir, a no ser que quieran luego tomar una pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar parte, vamos a empezar con la parte más bonita de la noche, que es escuchar los versos de Javier, así que llamo a los amigos de la Escuela de Locución de Teatro Remiendo de Granada. Subiendo por tu cuerpo la senda del costado, me llego hasta tu seno, donde apasiono el vuelo. Lanzo el ancla a tus labios, me enredo por tu pelo, y van los besos, en un baile encallado. Con qué pasión se vence tu cuerpo enamorado, cuando grito mis versos, te beso y me consuelo. Con qué pasión de amor, con qué dulce desvelo, pasas las lentas noches quemándote a mi lado. Y cuando llego al punto más cálido, en el lecho, me desbordo de versos, de besos, trecho a trecho, y hago brotar el canto más bello y más alado. Para tu boca tengo los labios más amantes, para tus labios tengo los besos más quemantes, para tus besos tengo mi verso enamorado. Existe una razón para volver. 6 de la madrugada de la calle Lucena, donde los basureros y el sereno tenían su eterna cita con el café con leche y el aguardiente seco. A donde los borrachos concluían la noche soñolienta del vino repetido. 19 de mayo, pensión Fátima, en donde la pregunta del abrazo desnudo supo al fin el porqué de tanta lucha. La clave del sudor sobre las sábanas y la virginidad redonda, amanecida, reconoció la llave de su casa madura. Con una verde mano le puso el rumbo exacto y la llevó a su centro. Y siempre, siempre, siempre nació allí la tormenta del esperado amor como un racimo. ¿Quién hubiera pensado en la tercera planta, la habitación oscura, el urinario sucio, las hojas del diario clavado en la pared y la maceta artificial, el plástico donde las flores chillonas iban a ser testigos de aquel incandescente poderío, de tanta luz sin freno, de aquella tempestad acribillada? Después de tantos pájaros persisten los teléfonos del aire, el alta mar aún vive y es el regreso un tramo de la vida.
Existe una razón para volver a la ciudad del gozo, a la pequeña aldea de la pensión barata y a las comadres raídas en la esquina. Existe una razón para aquella manzana de casas apagadas, para una turbia calle que fue la geografía de mi primer amor, el mapa donde tuvo mi gran pasión su cuna. Estabas tú en el humo. Tapié las chimeneas, puse tierra al hogar y estabas tú en el humo. Cambié cuerpos de chopo por manojos de olivo y estabas tú en el humo. Quemé los libros y las candilejas, borré la antigua escena y estabas tú en el humo. Siempre que pretendía un cigarro, una vela, estabas tú en el humo. Pero cerré mis ojos para que hablara el día y ya no estabas en el humo tú. Pero cerré mis labios para que viera el humo en la mañana y ya no estabas en el humo tú. Pero prendí mis manos con otro sol que floreció desnudo y ya no estabas en el humo tú. Extraño tanto mar, raro este cielo desgranado de luz sobre la isleta. Ajeno a este naufragio que se crece en la orilla en cabos, jarcias, mástiles, jirones de velámenes, armaduras y redes que simulan encaje en la escollera. Duelas con algas, pequeñas almadías despobladas, sobre la espalda azul del exterminio. Raro este cielo para ser de mayo, ajeno a este dolor de siglos en la playa. Tanto mar y de golpe, tanta historia y vencida. Ya corazón mojado sobre el abra, ya mensaje dormido, preterido en la bahía de los genoveses. Y no solo el desierto, sino donde tus ojos, sino tus manos lejos, y cuando tu cintura presentida, por entre los hachones vigías de las pitas, desde las atalayas del silencio. No solo ya las dunas, sino rostros en ellas, vestigios de tu cuerpo, espejismos al cabo, restos de la memoria del misterio. ¿A dónde? Dime, ¿a dónde? Si todo está dormido, y he quedado en la arena como lengua de agua, y la sed permanece mientras llega la nube. Inútiles las manos que desde las palmeras pretenden el abrazo de un horizonte roto, a donde tu recuerdo se avecina. Otro romanticismo. Te escribo nuevamente desde una tarde helada, de esas que nos puede el sentimiento y la obsesión, ese pingajo de la soledad. Te derriba, te ocupa, sienta plaza en tu cuerpo y, lo más peligroso, te alumbra, te interroga. Y ves que los renglones se estrechan, las letras se amontonan, y comprendes el hueco imposible, el espacio que nunca compartimos, y este bello recurso de contarte la vida, poblando de historia y de sueños las hojas tibias del dolor que tanto me recuerdan tus muslos o tu espalda. Por ellos navegué durante tanto tiempo. En ellos aprendí tantas cosas extrañas, tanto golpe de mar, que parece imposible olvidarte así de pronto, como quien tira la luz por la ventana, como quien se despuebla de golpe de esperanza. ¿Quién puede responder sin ningún truco a las preguntas viejas enquistadas, hechas parte de ti? ¿Quién cruzará de un salto las aguas del olvido sin sentir cómo quema en la carne la sorpresa de un día, las sábanas de un día,
los cuerpos ofreciéndose, las ojeras del gozo al amanecer. No volverá el amor a aquel juego con náufragos y cofres, a sorprendernos con su mano abierta, a dejar en la playa de un hombro como alga de plata que reposa la saliva brillante del deseo. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Por eso he de decirte, aunque sea por escrito, que está la casa abierta para ti, que te esperan los libros, el té, mi soledad, las dudas de las tardes de domingo, la pequeña verdad que no se tiene en pie sin tus palabras. No es posible saber, cuando todo enmudece y la vida se ha vuelto tan sórdida, se ha vuelto una sórdida esquina, si nos falló el pensamiento, o será que el mercado nos fue tragando con sus comadres y su algarabía, que no supimos vernos ni hablarnos entre anuncios de sopas luminosas, promesas y altavoces pregonando los últimos saltos de la felicidad. ¿Será que llevaremos inevitablemente un lenguaje podrido que amarga el paladar y te pone a escupir en mitad de la urgencia cuando toda la historia apenas sí consiste en decirnos que sí, que nos amamos? Y los golpes tan fuertes, las aguas del olvido tan hondas, yo no sé. Hay cosas en la vida que solo se resuelven junto a un cuerpo que ama. Y las cartas que se escriben cuando la prisa clava su aguijón y te deja colgando del alero y te da por pensar que es posible que no nos conociéramos aunque fuimos viviendo el mismo frío, la misma explotación, el mismo compromiso de seguir adelante a pesar del dolor. De Luna. Hacia los surtidores ofrecida vas en tropel, brillante compañera, o con disfraz de curva y de cadera, dices la luz, también la despedida. Y como quien no halla la salida sin naufragarse por la torrentera, mírame aquí, viajero sin espera, en un salto mortal sobre mi vida. Bebo en tus brazos, caminando, el sueño que quizá lleve al mar, y en tus rodillas el norte y el dolor para el olvido. Contigo voy, contigo me despeño, entre las soledades amarillas, hacia los surtidores ofrecidos. Teresa, ha llegado tu voz entre la fruta, fresco, joven, abierto, repentino. Ha llegado tu nombre a este lugar que dicen de los locos como un fruto temprano. Yo conservo en mis labios el jugo de sus sílabas, el sonido redondo de su anillo, la dimensión madura de su canto. He contado sus gajos uno a uno, por ver si fuera el mismo que anduve persiguiendo desde una tarde azul con Jardines 25 hasta el útero verde del Valle de Lecrín. Y es este que se ofrece aquí, sobre la mesa, desnudando en el plato una presencia rubia de mujer en reposo, de planeta cansado, de diván florecido. La chimenea está, los leños aún calientan. Un sol tibio persiste en su ventana. Está todo el amor encima de la mesa. Viene este fruto hermoso, como un beso profundo, largo y fuerte, una camisa rota, un abrazo primero y unas sábanas frías. También lleva un lunar por la margen derecha del río de su cara. Y aquí queda conmigo para siempre, enfermero perenne de la noche y el frío. Aquí cante por entre los quirófanos, sobre los algodones y las gasas sonreía.
Afilé las agujas y alienté los termómetros. Tomé el pulso al dolor cada mañana. Al hospital llegaron, Teresa, a recordarme madruganas de vino y sombras de tu pecho, las naranjas de marzo. Díselo, Carmen Romero. Dile que estamos aquí, que él parece estar allí, y es aquí donde lo espero. Dile que ningún obrero entiende que un presidente mande guardias a su gente en vez de mandar trabajo. Dile que va cuesta abajo frente a la cuesta de enero. Díselo, Carmen Romero. Dile que están encendidos los faros de un pueblo oscuro. Dile que mira al futuro, no a los Estados Unidos. Dile que estamos perdidos en medio del capital, que una rosa sin rosal naufraga en las oficinas. Dile que por las esquinas anda el sueño prisionero. Díselo, Carmen Romero. Dile tú, primera dama, cuando haga su equipaje, que a veces también viaje por los campos de Ketama. Y dile, cuando la cama anula la presidencia y el amor dicta sentencia contra todos los misiles, que aún florecen a miles banderas del sueño obrero. Díselo, Carmen Romero. Vino primera frívola, yo, niño con ojeras, y nos puso en los dedos un sueño de esperanza o alguna perversión. Sus velos y su danza le ceñían las sílabas, los ritmos, las caderas. Mas quisimos su cuerpo sobre las escombreras porque también manchase su ropa de la tardanza, de luz y libertad, esa tierna venganza de llevarla por calles y lunas prisioneras. Luego nos visitaba con extraños abrigos, mas se fue desnudando y yo le sonreía con la sonrisa nueva de la complicidad. Porque a pesar de todo nos hicimos amigos. Y me mantengo firme gracias a ti, poesía. Pequeño pueblo en armas contra la soledad. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la Escuela de Teatro Remiendo. Nos pidió Alfonso que, bueno, en la última lectura fueron poetas, ¿no?, los que leyeron, en la última presentación de A Boca de París, en la expositiva fueron poetas los que leyeron su verso y queremos ir más allá, ¿no? Esta vez han sido los compañeros de la Escuela de Teatro y la Feria del Libro de Granada serán músicos los que lo hagan, es decir, que todos nos involucremos un poco, ¿no?, por la palabra poética de Javier. Os convoco entonces el 29 de abril porque además la escucharemos también cantada y será bonita a las 8 de la tarde. Muchas gracias.